Como parte de la lección de bajada de cargas o el flujo de cargas gravitacionales, vamos a ver este ejemplo en el cual tenemos un edificio de 2 plantas con esta configuración. Es un edificio de marcos. En este caso tenemos columnas de concreto y vigas de concreto. Tenemos un primer piso que vamos a llamar el nivel 0 con un acabado de piso cerámico y su uso será para recepción y oficinas administrativas. Luego tenemos el primer entrepiso que está hecho de 2 vanos con una altura de 3 metros. Este piso se usará para oficinas y tiene estas cargas. Vamos a tomar 25 kilogramos por metro cuadrado para un cielo raso con acabado de gypsum, 40 kilogramos por metro cuadrado para instalaciones electromecánicas, y en este caso, este entrepiso está formado por un sistema de viguetas pretensadas paralelas a los ejes numéricos. Entonces, si lo vemos en planta, esas viguetas pretensadas son paralelas a los ejes numéricos, por lo tanto, se ubican en esta dirección. Y como ya vimos en la clase teórica, esas viguetas van a transmitir las cargas gravitacionales a las vigas de los ejes A, B y C. Y luego tenemos un acabado de piso cerámico con 45 kilos por metro cuadrado. Para el segundo entrepiso, que tiene únicamente un claro o un vano, este será una azotea con pendiente de 4%, tendrá un cielo raso con acabado de gypsum de 25 kilogramos por metro cuadrado, igualmente con instalaciones electromecánicas de 40 kilos por metro cuadrado, y en este caso tenemos una losa de concreto de 18 centímetros de espesor. O sea, lo vamos a suponer como un entrepiso en 2 direcciones. Una losa colada monolíticamente. En este caso, este segundo entrepiso únicamente está entre los ejes AB12 y va a transmitirle carga a las 4 vigas de su perímetro. Y además el acabado del piso será concreto lujado. O sea, no tendríamos un piso cerámico como en el caso del primer entrepiso, sino que aquí es únicamente el concreto. Entonces, como vimos en la clase, vamos a empezar analizando el edificio de arriba hacia abajo. Vamos a ir calculando las cargas presentes en el entrepiso 2, que llamamos el nivel 2. Vamos a transmitirlas a las vigas perimetrales, de ahí a las columnas de las 4 esquinas, luego el entrepiso 1 o nivel 1. Igualmente las cargas de entrepiso, transmitirlas a las vigas que corresponde, y luego las columnas. Y las columnas tenemos que sumarle la carga que se transmite desde el piso 2. Y finalmente sumamos todo hasta las fundaciones, donde se incluye el peso propio de la columna. Básicamente ese es el edificio que tenemos para el análisis. Entonces tenemos las columnas. En este caso, todas las columnas miden 50 centímetros de lado, tanto del nivel 0 al 1 como del 1 al 2. Las vigas cortas están entre los ejes 1 y 2, o sea, paralelos a los A, B y C. Tienen un peralte de 40 centímetros y un ancho de 30 centímetros. Tanto las del nivel entrepiso número 1 como el entrepiso número 2. Y en la otra dirección, las direcciones de los ejes 1 y 2, tenemos vigas de 60 centímetros de peralte y de igual forma 30 de ancho. Esa es la configuración que tenemos para analizar las cargas de este edificio. Que acá tenemos el dato, entonces en los ejes ABC tenemos un peralte de 40 centímetros con un ancho de 30, y en las vigas de los ejes 1 y 2 un peralte de 60 con un ancho de 30. Y para todas las columnas de concreto, 50 por 50. Que entonces comenzamos con el entrepiso del nivel 2.
Ok, entonces este es nuestro entrepiso número 2. Aquí nos dice el enunciado que esta losa con un grosor de 18 centímetros, por lo tanto se comporta como una losa en dos direcciones. Va a transmitirle carga a todas las 4 vigas de su perímetro. Entonces, para analizar este tipo de casos, es conveniente identificar cuántos tipos de vigas hay en el modelo. Y el tipo de viga se refiere a la cantidad de carga que toman. En este caso, que tenemos una losa o una configuración que es simétrica en ambas direcciones, que es un solo rectángulo, y además que tenemos una losa que va a transmitirle carga a todas las vigas, podemos decir que la viga del eje 1 va a tomar la misma cantidad de carga que la viga del eje 2, y que la viga del eje A y la del eje B van a tomar la misma cantidad de carga. Entonces podemos, con eso, diferenciar aquí dos tipos de viga, estructuralmente hablando. Vamos a llamar esta la viga 1, y esta también, y esta la viga 2, igual que la del eje 2. De este modo ya sabemos que únicamente tenemos que analizar dos vigas y no repetir el procedimiento dos veces cada una. Cuando hablamos de losas en dos direcciones, en este caso, se debe realizar con una distribución geométrica. Habíamos visto que lo que hacíamos era que a partir de cada esquina de la losa vamos a hacer trazos a 45 grados para hacer esa división, que llamamos un área tributaria. La área tributaria es esa porción del área de la losa que se va a ir a la viga correspondiente. Aquí partimos con un eje 45, aquí otro, y el otro. Y vamos a tener dos puntos de intersección que los vamos a unir con una línea recta. De este modo tenemos la distribución de área tributaria para cada viga. De esta forma podemos asignar el área para cada viga. En este caso tenemos un área 1, que es igual en este caso un área 1. Aquí un área 2, que es para la viga 2, y el área 2 para la viga 2. Entonces te queda calcular cuánto es el área 1, el área 2, y utilizando las cargas distribuidas que tenemos para el entrepiso número 2, que están por metro cuadrado, podemos asignarle cuánto le corresponde a cada viga, a cada parte de estas. Entonces aquí tenemos un largo de 6 metros y un ancho de 4 metros. Sabemos que aquí tenemos 45 grados. Y aquí también. Este eje sabemos que pasa por la mitad de los 4 metros. Porque en este caso tenemos un rectángulo, es una figura regular. Entonces sabemos que esta distancia son 2 metros. Que como aquí tenemos también un ángulo de 45 grados, aquí tengo 2 metros. Eso quiere decir que esta porción, esta altura, también mide 2 metros. Yo puedo dividir esto así e indicar que aquí tenemos 2 metros.
Entonces finalmente tenemos que el área 1 es un triángulo de base 4 metros y altura de 2 metros. Entonces, el área 1 es igual a base por altura dividido entre 2, que es igual a la base, que es 4, por altura, que es 2 metros, dividido entre 2, y esto nos da 4 metros cuadrados. Ok, en el caso del área 2, es un trapecio. La base mayor de ese trapecio son 6 metros, que es todo el largo del entrepiso. Para la base menor, hacemos 6 metros, menos 2 de ese triángulo, menos 2 de este triángulo, que es igual al otro. Aquí nos quedan 2 metros. Y la altura son estos 2 metros. Corresponde a esta cota de aquí, que es la mitad del largo o el ancho del entrepiso. Entonces, para el área 2, es la base mayor más la base menor por la altura, dividido entre 2. Eso es 6 más 2, todo multiplicado por 2, entre 2, que son 8 metros cuadrados. Ok, entonces de toda la losa, del nivel 2, la viga 1, a la viga 1 le corresponden 4 metros cuadrados, a esta viga 2, 8 metros cuadrados, y los demás igual, a esta 8 metros cuadrados y esta 4 metros cuadrados. Con lo que vamos a distribuir las cargas que están aplicadas sobre el entrepiso. Ok, entonces vamos a ir analizando cada viga. Entonces empezamos con la viga V1. Entonces, para cada elemento estructural, siempre tenemos que analizar todos los tipos de carga que hay. En este caso, que estamos trabajando con cargas gravitacionales, únicamente tenemos cargas permanentes y cargas temporales, todos los tipos que vimos la vez pasada en la clase. No estamos involucrando en este caso cargas de sismo, ni cargas de viento o de empuje. Claramente siempre hay que tomarlas en cuenta, únicamente en este caso, que es un ejemplo para explicarle cómo hacer una bajada de cargas gravitacionales, se están omitiendo, pero siempre tienen que tomarse en cuenta todas las cargas en un edificio. Entonces, vamos a empezar con las cargas permanentes. Las cargas permanentes le llamamos CP, de acuerdo con la nomenclatura o simbología del código sísmico. Entonces, en las cargas permanentes hay que tomar en cuenta, en este caso, básicamente dos elementos. El primero, todas esas cargas adicionales que están colocadas encima del entrepiso,
y consideramos que están fijas a la estructura, que se van a comportar como una carga permanente, que sabemos que va a estar ahí siempre. Tenemos que tomar en cuenta además el peso de la losa de entrepiso. Eso lo podemos llamar, digamos, como una carga permanente adicional. Y como estamos analizando la viga en sí, hay que tomar en cuenta el peso propio de la viga. Entonces, algo conveniente siempre que estamos analizando un elemento estructural es trabajar con su peso propio por aparte. Pero nunca se les olvide tomar en cuenta el peso propio de cada elemento. No se les puede olvidar. Ok, entonces, ¿cómo calcular las cargas permanentes? Es el área tributaria de la viga 1, la que le corresponde, por la carga distribuida que notan para ese entrepiso. Ahí tenemos el arrastre, instalaciones electromecánicas, el peso propio y el acabado del piso, que en este caso no hay porque es el mismo concreto lojado. Ok, entonces, para este entrepiso tenemos, voy a poner aquí la carga o el elemento que genera carga o peso. Tenemos el cielo raso, el sistema electromecánico, pongo M por facilidad, la losa y el acabado no lo ponemos porque no está agregando un peso adicional. Y aquí el valor en kilogramos por metro cuadrado. Para el cielo raso tenemos 25, para el sistema electromecánico 40, y para la losa hay que calcularlo. Entonces, ¿cómo calculamos el peso de una losa de concreto? Vamos a utilizar la densidad del concreto. Entonces, en el caso del concreto reforzado, o sea, que incluye el concreto y las varillas, tenemos que la densidad son, del concreto son 2.400 kilogramos por metro cuadrado, por metro cúbico. Ok, entonces, si tenemos una losa con un grosor, voy a poner aquí el T, que es el grosor de la losa, son 18 centímetros. Entonces, el peso de la losa son 2.400 por 0.18 metros. 2.400 kilogramos por metro cúbico por 0.18 metros son 432 kilogramos por metro cuadrado. Ok, finalmente tenemos un total. Vamos a sumar estos tres pesos distribuidos. Ok, entonces finalmente tenemos un total y vamos a sumar esos tres pesos distribuidos por área. Los 25 más 40 más 432. Tenemos 497 kilogramos por metro cuadrado. Ok, entonces, ¿cuánto es la carga total que va a recibir esa viga? Una carga adicional además de su peso propio. Son 400 kilogramos por metro cuadrado, pero esto lo vamos a multiplicar por su área tributaria. La su área tributaria era el A1, que son 4 metros cuadrados. Entonces, la carga sobre la viga son 497 kilogramos entre metro cuadrado por 4 metros cuadrados. Y eso da 1988 kilogramos. Okay. Pero cuando uno analiza vigas, uno necesita una carga distribuida. En este momento tenemos una carga puntual sobre la viga, como se señala en el centro, pero necesitamos, eso no nos sirve, necesitamos una carga distribuida, que es algo más cercano a la realidad. Nos imaginamos que esta carga se distribuye uniformemente en la longitud de la viga. Entonces necesitamos dividir esto entre la longitud de la viga.
que en este caso mide 4 metros. Que vamos a ponerle a este cargas permanentes adicionales. Ok, entonces, a las cargas distribuidas, vamos a llamarles W. Entonces, la carga distribuida permanente adicional es 1988 kilogramos entre 4 metros, que es lo que mide la viga. Y eso nos da 497 kilogramos entre metros. Ese es el valor de la carga permanente adicional. Este primer punto. Ok, y la segunda parte de esa carga permanente es el peso propio. Ok, entonces, ¿por qué se calcula por aparte? Si estamos haciendo el diseño estructural de este edificio, estamos primero haciendo una aproximación con las dimensiones de la viga. Si después nos encontramos que nos hace falta más dimensionamiento para la viga, o por el contrario, podemos bajar los costos haciendo más pequeña la viga, entonces es conveniente tener por aparte este cálculo para poder modificarlo fácilmente y no buscar dentro del cálculo toda la carga permanente. En este caso, las vigas de los ejes ABC tienen un peralte de 40 centímetros y un ancho de 30. Entonces, utilizando el mismo valor de densidad de concreto, decimos que el peso propio de la viga es el área transversal, el área de la sección transversal, que es 0.4, que es el peralte, por 0.30, que es el ancho, por 2.400 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del concreto reforzado. Y eso nos da 288 kilogramos entre metro. Que como lo hicimos por un área transversal, ya no hace falta dividir entre la longitud de la viga, sino que ya nos da una carga distribuida. Por eso aquí no se multiplica por la longitud de la viga. No nos pasará que dividir. Y es lo mismo, sería un paso innecesario. Aquí nos queda de una vez la carga distribuida. Ok, entonces finalmente, la carga permanente total es la suma de las anteriores, que son 497 y 288. 785 kilogramos entre metro. Ok, y ahora sigue calcular la carga temporal. Entonces, esa carga temporal depende del uso que se le dará al edificio o al piso. En este caso tenemos una azotea con pendiente del 4%. Entonces, buscamos en el código sísmico, en la tabla 6.1, y tenemos que para azoteas con una pendiente inferior o igual al 5%, debemos asignar como mínimo una carga temporal de 200 kilogramos por metro cuadrado. En este caso vamos a utilizar ese valor. Recuerden que esos valores son mínimos, puede ser mayor. Siempre hay que revisar esos casos. Entonces la carga temporal según la tabla 6.1 del Código Sísmico de Costa Rica, tenemos 200 kilogramos entre metro cuadrado
multiplicado por el área, 1, esto es 200 por 4, son 800 kilogramos, pero eso tenemos que dividirlo entre la longitud de la viga, que son 4 metros. Ok, entonces la carga temporal son 800 kilogramos divididos entre 4 metros de la longitud de la viga, son 200 kilogramos entre metro. Ok, aquí tenemos la carga permanente total y la carga temporal. Ahora hacemos el mismo procedimiento para la viga V2. Entonces, la viga V2 tiene más área tributaria asignada y tiene una mayor longitud. Que para la viga V2 tenemos un área tributaria de 8 metros cuadrados. ¿Ok? Y la parte de la carga adicional es igual que la viga 1. ¿Ok? Toda esta carga de ciberbrazo, sistema electromecánico, el peso de la losa de entrepiso, es lo mismo porque se trata del mismo entrepiso, o sea, los 497 kilogramos por metro cuadrado son los mismos. Lo que varía es el área. En este caso es el doble, 8 metros cuadrados. Entonces, tenemos que la carga permanente adicional son 497 kilogramos entre metro cuadrado, que es el total del entrepiso, por 8 metros cuadrados, que es el área tributaria de la viga 2. Ok, tenemos 3.976 kilogramos. Pero de igual forma, esto hay que dividirlo entre la longitud de la viga. Ok, entonces, la carga permanente adicional distribuida son 3.976 kilogramos entre 6 metros. 662,67 kilogramos entre metro. El peso propio también varía porque estas vigas son un poquito más altas. Tienen un peralte o una altura de 60 centímetros. Por lo tanto, el peso propio es 0,6 metros, que es la altura de la viga, por 0,30, que es el ancho de la viga, por 2.400 kilogramos entre metro cúbico, que es la densidad del concreto. Y eso da 0,6 por 0,3 por 2.400, 432 kilogramos entre metro. Ok, entonces la carga permanente total es la suma de esos dos anteriores. 662,67 más 432, 1.094,67 kilogramos entre metro. Y la carga temporal que es la misma en cuanto a área. Tenemos 200 kilogramos
entre metro cuadrado por el área tributaria de 2, que son 8 metros cuadrados. Y de una vez lo dividimos entre la longitud de la viga, que son 6 metros. Entonces tenemos 200 por 8 entre 6, 266,67 kilogramos entre metro. Entonces aquí tenemos la carga permanente y la carga temporal. Ok, podemos escribir aquí, encima del dibujo, esas cargas totales. Entonces para la viga 1, la carga permanente son 785 kilogramos entre metro y la carga temporal son 200 kilogramos entre metro. Y para la viga 2, la carga permanente es 1094,67 y la carga temporal 266,67 kilogramos entre metro. La viga 2, este lado la misma y la viga 1 también. Ahora lo que queda es calcular la carga que toma cada columna. Entonces ya teniendo calculada la carga distribuida en cada viga, en este caso, cada viga está apoyada en las columnas de sus extremos. Entonces, por ejemplo, esta viga 2, la mitad de cada una de esas cargas aplicadas sobre toda su longitud va a ir a cada lado. Entonces, la carga permanente multiplicada por la longitud de la viga, dividido entre 2, va a ir a cada lado. Entonces, la columna A, por ejemplo, la A1, va a tomar la mitad de la carga total de la viga 2 y la mitad de la carga total de la viga 1, más su peso propio. Para las columnas también vale la pena identificar cuántos tipos de columna existen, hablando de cargas que toman. En este caso, es un rectángulo, es regular, el entrepiso es simétrico, por lo tanto, cada esquina o cada columna toma la misma cantidad de carga. Entonces, realmente tenemos un único tipo de columna para este entrepiso. Vamos a llamarlo entonces la columna C1. Entonces, ponemos aquí columna C1. C1 va a tomar la mitad de la viga 1 y la mitad de la viga 2. Ok, entonces tenemos carga permanente, entonces de la viga 1 vienen 785 kilogramos entre metro por la longitud de la viga, que son 4 metros, y todo dividido entre 2, porque da una mitad para la de la esquina A1 y otra mitad para la de la esquina A2, más la carga permanente de la viga 2, que son 1094,67 kilogramos entre metro por la longitud de esta viga, que son 6 metros, dividido entre 2, porque va a la mitad para la viga, perdón, para la columna A1 y para la B1. Y esto da
4.854.01 kilogramos. Ok, entonces aquí puedo marcar que esto viene de la viga 1 y esto de la viga 2. Luego viene el peso propio de la columna. Ok, en este caso, como estamos hablando de columnas, las columnas se analizan con cargas puntuales. O sea, nos imaginamos que aquí, en un punto, se está concentrando toda la carga permanente y la carga temporal. Entonces, el peso propio no se calcula por un área o por una longitud. En este caso es una carga puntual. Por lo tanto, necesitamos el volumen de esta columna. La configuración que tenemos por ahora de la columna es de 50 centímetros de lado. Entonces tenemos 0.5 metros por 0.5 metros por la altura, que son 3 metros entre pisos, por la densidad del concreto reforzado, que son 2.400 kilogramos entre metro cúbico. 0.5 por 0.5, 3 por 2.400, da 1.800 kilogramos, es lo que pesa esa columna, desde el nivel entre piso 1 al 2. Que entonces la carga permanente total es la suma de estos dos. 4.854.01 kilogramos, que es lo que viene de las vigas 1 y 2, más su peso propio, que son 1.800 kilogramos. Ok, ahí tenemos 6.654.01 kilogramos. Y ese es el valor de la carga permanente de esta columna. Ahora, la carga temporal. En el caso de columnas, únicamente tenemos la suma o el aporte de las dos vigas. Aunque la columna tenga cierta área, no vamos a calcular la carga temporal sobre esto, porque encima de la columna está el entrepiso. Entonces ya está tomado en cuenta del cálculo de las vigas. Entonces simplemente vamos a decir que la carga temporal es la carga temporal de la viga 1 más la carga temporal de la viga 2, pero solamente la mitad. La mitad para cada columna, de cada extremo. Entonces, de la viga 1 tenemos 200 kilogramos entre metros por la longitud, que son 4 metros, dividido entre 2 más el aporte de la viga 2, que son 266.67 kilogramos por su longitud, que son 6 metros, dividido entre 2, 200 por 4 entre 2, más 266.67 por 6 entre 2. Y eso nos da 1.200.01 kilogramos. Y eso es la carga temporal total sobre esa columna. Ok, entonces aquí podemos marcar que las columnas C1 soportan cada una carga permanente de 6.654.01 kilogramos y una carga temporal de 1.200.01 kilogramos. Ok, entonces las cargas son las que se utilizarían para el diseño de esas columnas y esas vigas.
A partir de esto, después podemos hacer diagramas de fuerzas internas, axiales, cortantes y momentos flectores para su diseño. Aquí podemos hacer un resumen. Tenemos la columna, la carga permanente. Podemos ponerle adicional en kilogramos, su peso propio en kilogramos y la carga temporal en kilogramos. Para la columna C1 tenemos la carga permanente que viene de las vigas, que son 4.854.01 kilogramos. El peso propio, que son 1.800 kilogramos. Y la carga temporal, que son 1.200.01. Aquí podemos también indicar cuánto es la carga permanente total en kilogramos, que es la suma de las primeras dos, que son 6.654.01. Y de nuevo, es importante tener el peso propio por aparte, en caso de que haya que variar la dimensión o las dimensiones de la columna, hacerlo fácilmente, que esté a la vista ese número, ese valor del peso propio de los elementos. Ok, entonces con eso terminamos la parte del entrepiso 2. Ahora vamos con el entrepiso 1. Ok, entonces en el entrepiso 1 tenemos esta configuración. Dos paños o dos vanos de entrepiso. En este caso tenemos un entrepiso construido con viguetas en una dirección y viguetas pretensadas en una dirección. Y esa dirección es paralela a los ejes numéricos. Ok, entonces podemos imaginarnos que tenemos viguetas o vigas de entrepiso en esta dirección. Que esas viguetas están apoyadas en la viga del eje A, del eje B y el eje C. Es decir, que toda la carga de este entrepiso del nivel 1 se va a distribuir a esos tres ejes únicamente. Por lo tanto, las vigas de los ejes 1 y 2 no van a tomar carga proveniente del entrepiso. Ok, en este caso, ¿cómo será la distribución de áreas? Sería la mitad de cada paño hacia los extremos. Con eso, igualmente como hicimos con el entrepiso 2, podemos clasificar las vigas en tipos de viga según la carga que toman. Ok, entonces tenemos estas vigas de los extremos que van a tomar una mitad de cada paño de entrepiso. Entonces, esa división de área, como la que hicimos en el primer ejercicio, en el primer entrepiso, del nivel 2, se divide en mitades por ser losa en una dirección. Ok, entonces en este caso tenemos un área 3. Habíamos hablado del área 1 y 2, área tributaria 1 y 2 en el entrepiso número 2. Aquí tenemos áreas tributarias que llamaremos las áreas número 3. Todas son iguales porque se divide la mitad. La diferencia es que esta área 3 se va a cargar sobre esta viga del eje A. Esta área 3 se va a cargar sobre la viga del eje C. Esta se carga sobre el eje B y esta también. Entonces el eje B en este caso está tomando dos veces la carga de las demás vigas. Ok, entonces con eso podemos identificar los tipos de viga.
en cuanto a carga que soportan. Habíamos hablado de las vigas 1 y 2. En este caso, esta sería una viga 3, que va a ser igual que la del eje C, viga 3. Ok. La del centro es única, digamos V4, no hay otra viga igual. Y las de los extremos en los ejes 1 y 2, todas son iguales. Del A al B tenemos una viga 5, y aquí también. Del B al C tenemos una viga 5, y sobre el eje 2 también. Ok. Entonces las vigas V5 no están soportando cargas provenientes del entrepiso del nivel 1, únicamente las 3 y la 4. ¿Qué va a soportar la viga 5? Únicamente su propio peso. Ok, entonces, ¿cuánto es el área 3? El área 3 es igual a 4 metros, que es el ancho total del entrepiso, por la mitad de cada paño. Entonces serían 3 metros. Entonces aquí tenemos para el área 3, que son 12 metros cuadrados. ¿Ok? Mucho más área, digamos, de la que tienen las vigas del entrepiso número 2, que eran dos direcciones. Ok, entonces empezamos con la viga V3. La V3 tiene un área 3 que es igual a 12 metros cuadrados. Ok, entonces igualmente empezamos con las cargas permanentes adicionales, que llamamos como adicionales. Todo aquello que no es el peso propio de la viga, todo lo que viene del entrepiso. Entonces tenemos cargas permanentes adicionales. Que entonces tenemos el tipo de carga o el caso de carga y su valor en kilogramos por metro cuadrado. Entonces, para el entrepiso del nivel 1, tenemos aquí el rojo, con 25 kilogramos por metro cuadrado. El sistema electromecánico con 40. El sistema de viguetas pretensadas con 325, y el acabado del piso. El acabado 45 y un total. Entonces, eso es una carga total permanente adicional que va a estar aplicada sobre todo el entrepiso, que son 25 más 40 más 325 más 45, 435 kilogramos entre metro cuadrado. Ok, entonces la carga sobre la viga, la carga distribuida adicional sobre la viga, va a ser igual a los 435 kilogramos entre metro cuadrado por su área tributaria, que son 12 metros cuadrados, y de una vez lo vamos a dividir entre la longitud de la viga. ¿Ok? ¿De cuál viga? De la V3, porque estamos intentando calcular cuál es la carga que se distribuye a lo largo de la viga, entre 4 metros. Y eso nos da 435 por 12 entre 4, 1305 kilogramos entre metro.
Ok, esa es la carga permanente adicional. Ahora debemos calcular el peso propio de la viga. Ok, ¿qué es su sección transversal? En este caso son las vigas cortas, esas tienen 40 centímetros de alto. Entonces tenemos 0,4 por su altura, que es 0,3, por la densidad del concreto reforzado, que son 2.400 kilogramos entre metro cúbico. Entonces ahí son 0,4 por 0,3 por 2.400, 288 kilogramos entre metro. Ok, entonces esta es la carga por el peso propio. Entonces la carga permanente total es igual a la suma de estos dos, la adicional más el peso propio. 1.593 kilogramos entre metro. Ok, esta es la carga permanente total de esa viga. Ahora seguimos con la carga temporal. Ok, entonces de acuerdo con la tabla 6.1 del Código Sísmico de Costa Rica, en este caso teníamos que el uso del entrepiso número 1 es para oficinas. Entonces, para oficinas, despacho, laboratorio, zonas de lectura y demás, tenemos 250 kilogramos por metro cuadrado como carga unitaria mínima. Vamos a utilizar ese valor de 250. Entonces, con esto para oficinas, la carga temporal son 250 kilogramos entre metro cuadrado. Entonces, la carga temporal de esta viga V3 es 250 kilogramos entre metro cuadrado por la tributaria, que son 12 metros cuadrados, dividido entre la longitud de la viga, que son 4 metros. 250 por 12 entre 4, 700 kilogramos entre metro. Sí, esta es la carga temporal de la viga 3. Entonces, aquí la viga 3 tiene una carga permanente de 1.593 kilogramos centímetros aquí abajo, y una carga temporal de 750 kilogramos centímetros. Y ahora vamos con la viga 4. Okay, la viga V4, como está en el centro del entrepiso, tiene dos veces área tributaria 3. Entonces, en este caso es dos veces a 3, o sea, 24 metros cuadrados. Ok, entonces la carga permanente adicional
los 435 que ya calculamos para todo el entrepiso, por el área tributaria de la viga 4, que son 24 metros cuadrados, entre la longitud de la viga, que también son 4 metros. Entonces tenemos 435 por 24 entre 4, 2610 kilogramos entre metro. Y de igual forma calculamos el peso propio, que es igual a la sección transversal de esta viga, que es igual que la anterior, que la viga 3, 0.40 de alto por 0.3 de ancho, por la densidad del concreto reforzado, que son 2.400 kilogramos entre metro cúbico, 288 kilogramos entre metro. Entonces aquí tenemos una parte de la carga permanente que es adicional y el peso propio. Y la carga permanente total la suma de los dos anteriores, 2.610, que es lo adicional, más 288, que es el peso propio, 2.610 más 288 son 2.898 kilogramos entre metro. Y esto es la carga permanente sobre la viga V4, carga permanente distribuida. Okay. Y con la carga temporal es la misma 250, porque es el mismo entrepiso, multiplicado por el área tributaria, que en este caso son 24, dividido entre la longitud de la viga. $1.500 kilogramos entre metro. Esto es la carga temporal. Okay, entonces venimos aquí al dibujo y marcamos ahí las cargas para tenerlos a mano. Entonces la V4 tenemos carga permanente, la total que son 2.898, y la temporal que son 1.500 kilogramos entre metro. Y nos queda la V5, la viga V5. Entonces la V5 vimos que no tiene área tributaria. Entonces lo único que hay que considerar en este caso es su peso propio. Entonces vamos a poner aquí que no tiene área tributaria. ¿Okay? Entonces la carga permanente adicional, podríamos decirlo así, es 0. $435 kilogramos entre metro cuadrado por 0 metros cuadrados entre la longitud de la viga, que en este caso son 6 metros. 0 kilogramos entre metro.
y el peso propio. Estas vigas, que son más largas, tienen 60 centímetros de alto, 0.6 por 0.3 por 2400. El ancho es el mismo, 30 centímetros. 432 kilogramos entre metro. La carga permanente total es igual a la suma de las dos anteriores, que son 0, más 432. 432. La carga permanente sobre esa viga, V5. Y la carga temporal son 250 kilogramos entre metro cuadrado por su área tributaria, que es 0, entre la longitud de la viga, que son 6 metros. 0 kilogramos entre metro. Y listo con la viga V, la viga V5. Vamos a marcarlo aquí también en el dibujo. Y decimos que la V5 tiene una carga permanente de 432 kilogramos entre metro y una carga temporal de 0. Podemos hacer un resumen de las vigas de entrepiso. Aquí hay varias. De entrepiso al nivel 1. Entonces ponemos la viga, su carga permanente adicional en kilos entre metro, su peso propio, su carga permanente total y su carga temporal. V3, V4 y V5. Para la V3 tenemos una carga adicional permanente de 1305, peso propio de 288, una permanente total de 1593, de la suma de las dos anteriores, y una temporal de 750. Para la viga 4 tenemos una adicional de 2610, peso propio de 288, una total de 2898 y la temporal de 1500. Y para la V5 no hay carga permanente adicional, tiene un peso propio de 432 y no hay temporal. Entonces la carga permanente total son 432 kilogramos entre metro. Y está listo nuestro resumen de vigas del entrepiso 1. Ok, ahora vamos con las columnas. Al igual que hicimos con el entrepiso número 2, vamos a identificar los tipos de columnas que hay en cuanto a carga que soportan. Si vemos así únicamente ese entrepiso, podemos identificar, si fuera simétrico, igual con este caso, que es simétrico, que esta columna y esta columna toman la misma cantidad de carga,
esta y esta se ven iguales, y esta se ven iguales. Pues parece que tendríamos nada más dos tipos de columnas. Estas cuatro se ven iguales y estas dos. Pero al haber un segundo entrepiso, este de aquí, las columnas de estos dos ejes, del A y el B, están soportando todas las cargas que vienen de las columnas del entrepiso del nivel 2. Entonces no podemos decir que estas columnas y estas sean iguales. Estas cuatro están soportando el entrepiso del nivel 2. Por lo tanto, esas dos columnas tienen más carga que estas. Entonces identificamos con eso tres tipos de columnas. Voy a llamarle a esta la C2, a esta la C3 y la C4. Y este lado si son iguales porque es simétrico. Este eje. C2, C3 y C4. Okay, entonces vamos con la columna C2. Okay, entonces, ¿qué soporta la columna 2? Soporta la mitad de la carga total de la V3. Okay, digamos, de aquí para allá. Soporta la mitad de la carga total de la V5. Pero además soporta la columna C1, que es la del entrepiso del nivel 2. Esta columna, la A1, la de la esquina 1, está soportada, apoyada directamente sobre la C2. Entonces son tres los aportes. El aporte de la viga 3, el aporte de la viga 5 y el aporte de la columna 1. Entonces podemos poner aquí que esto es un medio de la viga V3 más un medio de la viga V5 más la columna 1. Esto se refiere a la carga, la que tiene cada elemento. La mitad de la carga de la viga 3, la mitad de la carga de la V5 y el total de la carga de la C1. Entonces empezamos con las cargas permanentes. Igual. Entonces, en carga permanente tenemos la mitad de la carga permanente total de la viga 3. Entonces, son 1593 kilogramos entre metro por la longitud de la viga 3, que son 4 metros, dividido entre 2, que es mitad y mitad, más la mitad de la carga total de la viga 5, esta de aquí. Y la viga 5 dice que son 432 kilogramos entre metro. Entonces tenemos 432 kilogramos entre metro por la longitud de la viga 5, que son 6 metros, entre 2, más el total que transmite la columna 1. Y la columna 1, habíamos encontrado que la carga permanente total son 6.654.01 kilogramos. ¿Okay? Entonces, más 6.654.01 kilogramos. Ok, entonces aquí marcamos que esto es un medio de la viga 3, un medio de la viga 5 y la columna C1. Esto suma
1593 por 4 entre 2 más 432 por 6 entre 2 más 6654,01. Son 11.136,01 kilogramos. Esta es la carga permanente adicional de la columna 2. Voy a poner aquí carga permanente adicional. ¿Ok? Ahora el peso propio es igual al volumen de esta, al volumen de esta columna, que son 0,50 metros por 0,50 metros por 3 metros de alto por la densidad del concreto reforzado. Kilogramos. Entonces la carga permanente total es 11.136,01 más 1.800. Y eso da 12.936,01 kilogramos. Esa es la carga permanente total sobre esa columna. Y la carga temporal es, de nuevo, la mitad de la viga 3 más la mitad de la viga 5 más la carga temporal que le transmite la columna C1, que viene del piso de arriba. Entonces, de la viga V3 son 750 kilogramos entre metro. Entonces tenemos 750 kilogramos entre metro por la longitud de la viga 3, que son 4 metros, entre 2, mitad y mitad para cada columna C2, más la carga temporal que transmite la viga 5. En este caso era 0, porque no tenía área tributaria. Pero igual lo vamos a poner 0 kilogramos entre metro por 6 metros, que era la longitud de la viga, entre 2, mitad para la C2 y mitad para la C3, más lo de la columna C1, que eran 1.200,01 kilogramos. Entonces la carga temporal es 50 por 4 entre 2, más 0, más 1.200,01. Y son 2.700,01 kilogramos. Esa es la carga temporal sobre la columna 2. Ahora vamos con las columnas C3. Y entonces, en el caso de la columna C3, le aportan carga una mitad de cada V5, o sea, dos mitades de V5, y una mitad de la viga V4. Y además, encima de la columna 3, en el eje B y el 1, tenemos una columna C1. Entonces aquí tenemos un medio de V5 más otra mitad de V5
más una mitad de la viga 4 más una columna C1. Está encima de la C3. Entonces, la carga permanente adicional para eso lo tenemos aquí. Este dibujo está el resumen. Entonces tenemos una mitad de V5 que serían 432 por la longitud de la viga, que son 6 metros, entre 2, más otra mitad de la V5, entre 2, más una mitad de la V4, que lo que tiene son 2.898 kilogramos por metro. Entonces son 2.898 kilogramos entre metro por su longitud, que son 4 metros en este caso, entre 2, más la carga permanente de la columna 1. La total son 6.654.01 kilos. Ok, entonces eso da 15.042.01 kilogramos. Ahora vamos con su peso propio. Que es su volumen, 0.50 metros por 0.50 metros por 3 metros por 2.400 kilogramos entre metro cúbico, 1.800 kilogramos. Y la carga permanente total de 1.042.01 más 1.800. Son 16.842.01 kilogramos. Esa es la carga permanente total en la columna C3. Ahora la carga temporal va a ser igual a una mitad del V5, pero el V5 no tenía carga temporal porque no tenía un área tributaria asignada. Entonces es la mitad de 0 más la mitad de 0, más la mitad de la carga temporal total en la viga 4, más la carga temporal proveniente de la columna C1 que está sobre la C3. Entonces son 0 kilogramos entre metro por 6 metros, que es lo que mide la V5, entre 2, más 0 kilogramos entre metro por 6 metros entre 2, más lo de la V4, que son 1.500 kilogramos entre metros
por 4 metros, en este caso, que era la longitud de la viga 4, entre 2 más la carga temporal de la columna C1, que son 1200.01 kilogramos. La carga temporal son 1500 por 4 entre 2 más 1200.01. 4200.01 kilogramos. Que es la carga temporal sobre la columna C3. Y nos queda la columna C4. Entonces, la columna C4 recibe la mitad de la viga 5, la mitad de la viga 3, y nada más porque encima de la C4 no hay columnas. Ok, las C4 son estas dos, y arriba de ella no hay ninguna columna que le transmita más carga. Pues únicamente va a recibir la mitad de esta viga, que es la V3, y la mitad de esta otra viga, que es la V5. Ok, entonces es 1/2 de V3 más 1/2 de V5. Entonces, la carga permanente adicional es 1/2 de la carga permanente total de la V3, que es este valor de aquí, 1593 kilogramos entre metro por 4 metros, que es la longitud de la V3, entre 2, mitad y mitad, más la mitad de la carga permanente total de la V5, que son 432 kilogramos entre metro por su longitud, que es 6, entre 2. Y nada más. Entonces son 1593 por 4 entre 2 más 432 por 6 entre 2. Y eso da 4482 kilogramos. Ahora falta el peso propio de esta columna C4. Peso propio es igual a 0.5 por 0.5 por 3 metros por la densidad del concreto. 1800 kilogramos. Entonces la carga permanente total son 4482 kilogramos más 1800 kilogramos. Y eso da 6282 kilogramos. Y la carga temporal es igual. La mitad de la carga temporal de V3, que son 750 kilogramos por metro, por la longitud de V3, que son 4 metros, y mitad,
entre 2 más la carga temporal, o la mitad de la carga temporal del V5, que en este caso es 0, 0 kilogramos entre metros por 6 metros, que da la longitud de V5 entre 2. Y eso da 1500 kilos, 1500 kilogramos. Y ahora podemos hacer un resumen de las columnas, pero como ya terminamos, podemos hacer un resumen de todo el edificio, toda la estructura. Entonces voy a poner aquí las columnas, entre piso, columna, carga permanente adicional, en kilogramos, peso propio, kilogramos, carga permanente total y la carga temporal. Entonces, en el entrepiso 2 teníamos la C1 con 4.854.01 kilogramos de carga permanente adicional, peso propio de 1.800 kilogramos, una total de 6.654.01 y una temporal de 1.200.01. En el nivel 1, ahí tenemos la columna 2, C2, con una carga permanente adicional de 11.136.01, peso propio de 1.800 y un total permanente de 12.936.01 y la temporal 2.700.01. Luego la C3, una permanente adicional de 15.042, peso propio de 1.800 también, un total de 16.842.01 y una temporal de 4.200.01. Y la C4, con una permanente adicional de 4.482, peso propio de 1.800, total de 6.282 y una temporal de 1.500. Ese es el resumen de las columnas. Y podemos hacer lo mismo con las vigas. Entonces, para las vigas tenemos la carga permanente adicional. En este caso es kilogramos entre metro. El peso propio. La carga permanente total. Y la carga temporal.
Entonces en el nivel 2 tenemos la viga 1, una carga permanente adicional de 497, peso propio 288 y una temporal de 200. Y la permanente total 785. Luego la V2 662.67 de permanente adicional, peso propio de 432, una permanente total de 1094.67 y una temporal de 266.67. Luego en el entrepiso 1 la viga 3 tiene una permanente adicional de 1305, peso propio de 288, una permanente total de 1593 y una temporal de 750. Luego la V4 permanente adicional son 2610, peso propio 288, permanente total 2898 y temporal 1500. Y la V5 una permanente adicional de 0, peso propio de 432, un total de 432 en permanente y la temporal 0. ¿Okay? Y con esto concluye el ejercicio. Lo que ahora sigue es hacer el diseño de las vigas y después de las columnas. Que parte de ese diseño puede ser replantear las dimensiones de las columnas o de las vigas. Y eso ya que el valor del peso propio, tanto en columnas como en vigas, varíe.